Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristian Bardal, parte del equipo de la biología Tierra Libre, y en este video vamos a hablar sobre los anfipáticos y anfóteros. Hemos hecho este video porque ambos términos se suelen confundir mucho y decidimos tocar este tópico con un enfoque biológico para explicar justamente estas diferencias en el campo de la biología. A ver, comencemos con los anfipáticos. Cuando hablamos de anfipáticos hablamos de una misma molécula que tiene dos zonas, una zona polar y una zona apolar, pero en la misma molécula. Un ejemplo muy chévere es este de aquí, mira, el famoso fosfolípido, que está hecho de dos ácidos grasos, además de un alcohol glicerol, un grupo fosfato y un grupo polar. Mira, quiero que te des cuenta de esto. El fosfolípido presenta enlace éster. Ahora, para que se entiendan mejor los conceptos, acá te he puesto un ejemplo de fosfolípido. Esta de aquí es la famosa fosfatidilcolina que se encuentra en las membranas celulares. Y esta de aquí está formada de ¿qué? De dos ácidos grasos, mira, de un alcohol glicerol, un grupo fosfato y un grupo colina. Justamente de allí el nombre, fosfatidilcolina. La zona de aquí, la zona de arriba, ¿cómo le van a decir? Región hidrofílica, que justamente es la región polar. ¿Por qué la región polar? Porque aquí existe una carga. Y cuando hay una carga hay un polo. Y cuando hay un polo es polar. Y polar con polar se asemejan. ¿Te acuerdas de química? Entonces, si el agua es polar, esta de acá y la de acá también es polar, hay afinidad con el agua. Entonces, esa región tiene filia, amor, pues sí, por así podemos entenderlo mejor, al agua, hidrofilia, región hidrofílica. En cambio, los ácidos grasos, al unirse al alcohol glicerol, esta parte de aquí, esta parte que está formada de carbonos e hidrógenos, van a ser una parte netamente apolar. ¿Por qué? Porque por química orgánica se sabe que mientras más carbonos e hidrógenos tiene el ácido graso, este es más insoluble en agua. Por lo tanto, esta cadena de acá es netamente apolar, esta y esta otra. Si esa es apolar, siendo el agua polar, esa región es hidrofóbica, fobia, miedo, hidroagua, zona de rechazo al agua. Entonces, esta misma molécula de aquí, la fosfatidilcolina, que es un fosfolípido, tiene dos zonas, una zona hidrofílica y otra zona hidrofóbica. Por eso es anfipática. Otro ejemplo ya para afianzar mejor los términos, ahí te va. La fosfatidiletanolamina. ¿Por qué se llama así? Porque su grupo, mira, su grupo polar se llama así, etanolamina. Justamente es el que pone el nombre, ¿no? ¿De qué está formado esto? De dos ácidos grasos, igualito, de un alcohol glicerol, de un grupo fosfato y además, mira, de un grupo llamado así, etanolamina. Este grupo de etanolamina tiene, mira, carga, o sea, tiene una zona polar, y si es polar, la parte de aquí es una parte hidrofílica. Y la parte de aquí, date cuenta que solamente son carbonos e hidrógenos, es una zona apolar, o sea, hidrofóbica. Ahora, ¿dónde encontramos esas moléculas anfipáticas? Bueno, las encontramos en dos estructuras básicamente, en las famosas micelas y además en la bicapa lipídica. Recuerda que la bicapa lipídica en realidad va a conformar a la membrana celular. Entonces, en el caso de las micelas, la configuración que aportan esos fosfolípidos va a ser de este modo, mira. La cabeza que está por aquí, recuerda que era la zona hidrofílica, y la parte de aquí está de este modo, ¿por qué? Porque estas de acá son hidrofóbicas, o sea, son las zonas apolares que están juntas entre sí, y esta de aquí es la zona polar. Entonces, supón que por acá afuera está el agua. El agua, el agua, el agua. Esta región de aquí tiene semejanza con el agua y por eso es posible que esta micela viaje disuelta en agua. En el caso de la bicapa lipídica, recuerda que esto conforma membranas y las membranas envuelven al citoplasma y el citoplasma está básicamente conformado de agua. Por lo tanto, esta zona de aquí es la zona hidrofílica y la de aquí también es la zona hidrofílica. ¿Y por qué están así de cabecitas, no? Porque están así, pata con pata. Porque esta de acá es hidrofóbica y la de acá también es hidrofóbica. ¿Por qué son hidrofóbicas? Porque ambas son apolares. Y para culminar la parte de anfipáticos, vamos a presentarte el modelo de mosaico fluido. Ese modelo mosaico fluido es propuesto por Singer y Nicholson. Y en este modelo se entiende la utilidad de conocer justamente esta propiedad de anfipatía. Mira, si esta zona de acá, la parte de las cabecitas, recuerda, eran polares, eran hidrofílicas, ¿sí o no? Y la parte de las patitas eran
hidrofóbicas, o sea, apolares. Quiero que te des cuenta de este detalle. Esta proteína está pegada a la zona hidrofílica, que es la zona polar, por lo que esta proteína sería una proteína polar. He ahí la importancia de esto, de saber la naturaleza de estas proteínas. ¿Estamos? Entonces, una vez entendido el concepto de anfipático, vamos a explicar el concepto de anfótero, que suele confundirse mucho con el anterior. Siempre con un ejemplo se entiende mejor, así que manos a la obra. Esta de acá es la molécula del agua y está acompañada, mira, de un ácido. En este caso es un ácido fuerte conocido como ácido clorhídrico. Entonces, ese ácido clorhídrico es un ácido y el agua entonces se comporta como una base. Si el agua se comporta como una base, hay que recordar conceptos básicos de química inorgánica. Cuando hablamos de un ácido, cuando es capaz de donar un protón, es decir, cuando es capaz de donar esto, mira. Entonces, si este ácido dona esto de aquí, este H+, se carga de este modo, cloro menos. Y si el agua acepta ese protón que él perdió, el agua se comporta como base, porque según la teoría de Arrhenius, un ácido dona un protón y una base acepta un protón. Cuando el agua acepta el protón, el agua gana H+, por lo que el agua, mira, se convierte en H3 o más. Entonces, en este caso, el agua que está acompañado del ácido se comporta como una base porque acepta protones. Ahora recuerda un concepto claro. Esto de aquí, este ion de aquí, este ion hidronio, en realidad es equivalente a este H+, en términos de química. Y en biología también nos sirve mucho, mira. Una vez que yo conozco ese detalle, mira aquí, quiero que te des cuenta de algo. Cuando yo aumentaba la cantidad de iones hidrógenos, el valor de pH bajaba. ¿Por qué bajaba el valor de pH? Porque es la medida inversa de esto, ya que es el menos logaritmo de la concentración de hidrógenos. Si esto de aquí no lo terminas de entender del todo, te recomiendo que veas el video subido en YouTube, donde explicamos un poco sobre pH. Ahora, recuerda que un anfótero es una sustancia que se comporta como base o como ácido. Ya vimos cuando el agua se comportaba como base. Ahora veamos cuando el agua se comporta como un ácido. ¿Cuándo se comporta el agua como un ácido? Cuando se está acompañado de una base. Esta base, recuerda, ¿por qué era base? Porque podría aceptar iones hidrógeno o protones. Y ese H2O, si se comporta como un ácido, es porque puede donar protones. Entonces, si el H2O dona protones, dona H+. Y si ese H+ es donado, ¿quién lo recibe? La base. Y esta base, mira, cuando recibe H+, se convierte en esto de aquí, en un ion amonio, que ya tiene un H+ respecto a este. Y el agua, como pierde H+, se queda como OH. Y a lo que llega la pregunta, ¿no? ¿Cómo modifica esto el pH? Y mira, cuando hablamos de pH también hablamos de ¿qué? De pOH, ¿sí o no? Recuerda que pH más pOH es igual a 14. Entonces, hablemos de pOH. Cuando yo aumento la cantidad de iones OH, disminuyo el pOH. Y como disminuye el pOH, eso hace que aumente el pH. Entonces, no entiendo. Lo voy a pasar a ácido nuevamente para que entiendas nuevamente el concepto. ¿Qué pasaba cuando yo aumentaba el H+? Bajaba el pH, es decir, el pH se hacía más fuerte, más ácido. ¿Por qué se hacía más ácido? Porque estás agregando ácido. Ahora, ¿por qué el ácido hace que el pH sea de menos valor? Porque agrega iones hidrógeno. Ahora, vayamos al otro concepto. Cuando agregas una base, ¿qué pasa con el pH? Se hace más alcalino, más básico, si así lo quieres decir. ¿Por qué sucede esto? Porque aumenta la cantidad de iones OH. Y esto hace que el pOH baje y el pH suba. Como te repito, estos conceptos se entienden mejor cuando uno estudia mejor el pH. Así que en YouTube hay un video que hemos hecho con mucho cariño para ustedes para que puedan afinar ese tópico de pH.
Ahora bien, otra utilidad de saber acerca de los anfóteros es esto. Un anfótero biológico muy importante es este de aquí, el aminoácido. Muchos de ustedes tal vez hayan escuchado hablar sobre quién, sobre el famoso suiterión, ¿sí o no? Ahora recuerda, el aminoácido se comporta como un anfótero. ¿Por qué? Porque este va a ser una base o un ácido. ¿Depende de qué? Depende del pH del medio. Cuando el pH es ácido, este de aquí es capaz de captar protones, o sea, se comporta como una base. Y cuando el pH es alcalino, el aminoácido se comporta como un ácido. Y cuando es neutro, ese aminoácido está en ambas formas, donde la carga neta es cero, pero hay cargas parciales, mira, como la de aquí y la de aquí. Cuando sucede esto de aquí, se ha formado una molécula dipolar cuyo nombre es suiterión. Y justamente ese es el suiterión. Esa es la aplicación biológica de esto. Por mi parte ha sido todo. Espero que haya sido de tu agrado.